Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Escoda y junto con Fabiana Trujillo les damos la bienvenida a este episodio, el número 14 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos quincenalmente para hablar de libros, de autores, de rutinas de creación y también dejarles algunas recomendaciones de cosas que hemos visto y leído y que queremos compartir. Notarán que Fabiana no está conmigo, el próximo episodio tendremos equipo completo nuevamente, pero hoy queremos invitarlos a escuchar una entrevista que tuvimos oportunidad de hacer en estos días a un editor, a un creador, la mente detrás de un proyecto llamado Salvaje Sur. Salvaje Sur es una revista de relatos ilustrados, una revista pulp, que se edita en Argentina, en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Revista que descubrimos a través de las redes sociales, que disfrutamos y de la que quisimos saber más, porque es una apuesta por la impresión en papel, por la ilustración, por el diseño. Y hoy entonces queremos invitarlos a escuchar la entrevista que hicimos con Matías Castro Sailices, que además es escritor y publica algunos de sus relatos en Salvaje Sur. Los invitamos primero a escuchar un fragmento de su cuento La Chinita, que se incluye en el número 4 de la revista Salvaje Sur, y después a compartir la conversación que tuvimos con él. El temporal era una constante en esa tierra miserable. Cuando todo rugía, el agua que caía del cielo se fundía con la que se elevaba del mar y formaban una borrasca que parecía estar hecha de piedra. La bahía, orientada hacia el sur, recibía de lleno los vientos gélidos provenientes del Cabo de Hornos. En un ciclo infinito tan viejo como la luna, las terribles olas de aquel océano embravecido golpeaban día y noche contra las rocas, los farallones y las islas. Aquellas costas estaban acostumbradas a la tempestad y a la fuerza, los seres que la habitaban también. Por el contrario, cuando el horizonte se alisaba con un velamen azul y los vientos del sudoeste se convertían en apenas una brisa, los animales se ocultaban en la frondosidad achaparrada de los bosques y los acantilados se desnudaban de pájaros. En aquel territorio la calma no presagiaba nada bueno. Aprovechando el respiro, Bob Shepherd soltó los remos un instante y apuntó su catalejo. Desde la chalupa que navegaba el cielo austral reflejado en el canal de Beagle, el agente de la agencia Pinkerton enfocó los cristales del artefacto y pudo ver la luz titilante de la única construcción que coronaba Bahía Desolación, el rancho Casimerich. Escuchábamos un fragmento del cuento La Chinita de Matías Castro Sailices, que forma parte de la edición número 4 de la revista Salvaje Sur.
Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. No siempre tenemos en la tribu lectora la oportunidad de conversar con autores, con editores, con las personas que escriben las cosas que nos gusta leer. Y hoy es un programa especial por eso. Hoy en Tribu Lectora tenemos un invitado que está en la Patagonia Argentina, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Hablamos de el cerebro detrás de algo que se llama Salvaje Sur, que es una revista pulp de relatos ilustrados y que nos encantó encontrar, que nos gustó leer y de la que queremos conversar hoy con Matías Castro. Bienvenido, Matías, a Tribu Lectora. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá y muy agradecido por el espacio para Salvaje Sur. Hemos conversado un poco antes de esta entrevista y te he ido haciendo preguntas para entender yo un poco más la movida, pero una de las primeras preguntas que se me viene a la mente, pensando en los que no somos conocedores de las revistas pulp, es ¿qué es una revista pulp? Bueno, a ver, es así el tema. Empezó con publicaciones que utilizaban el papel de pulpa porque, por lo barato que era. Entonces, a partir de ese formato de revistas de cuentos ilustrados en formato papel de pulpa, devino en el nombre pulp, digamos, que después terminó siendo, es re loco, porque empieza como un formato físico y termina siendo un género padre de miles de subgéneros que hoy en día consumimos en canales de streaming sin darnos cuenta de que en un inicio era literatura popular, porque al final de todo era eso. Al ser tan barata la pulpa de papel y tan barata las publicaciones estas, estaban al acceso de la mayoría y alejadas, por supuesto, de lo que era la academia. Y bueno, y esto hacía que la gente común y corriente, que sabía leer y escribir, por supuesto, pudiera consumirlo. Eh, las, los, los padres y las madres, digamos, del pulp vienen a ser los dime novels o los penny dreadful, dime novels en Estados Unidos y penny dreadful en Inglaterra, que tienen que ver, el nombre tiene que ver con lo que valían. Un penny, un penique en Inglaterra y un dime, que era, creo que es, no me acuerdo si era 5 centavos, en Estados Unidos, y que eran también pequeñas publicaciones muy baratas, casi siempre haciendo foco en el crimen, en las cuestiones, en los robos, ¿no? Y, bueno, y en esta literatura ¿cómo decirlo? Como vendría a ser ver crónica hoy, Y es algo muy así. intensa aparte, ¿no? Porque son relatos cortos que van al hueso, Sí, no, sí, digamos, no tienen ese desarrollo que puede tener una, por ejemplo, una novela policial de 400 páginas. claro. Bueno, en ese momento, cuando empiezan los primeros policiales negros que fueron publicados en la revista Black Mask, por ejemplo, claro, todavía no existía la novela negra, ¿no? O sea, empezó acá, digamos. Y sí, hacíamos, mira, ya me estoy sumando a los monstruos que hacían este tipo de cosas. Hacían foco en la velocidad del relato y en digamos, en la acción. Bueno, era mucho más importante la acción de que sucedieran cosas, ¿no? Y esto se recupera un poco también bueno, la literatura de aventuras tiene que ver con esto también, más allá de que tanto el pulp como la literatura de aventuras tienen grandes plumas que después se terminan convirtiendo en clásicos, El porque hay, cual. hay un montón, claro, el gran ejemplo es Lovecraft, digamos, que a mí particularmente como escritor no me vuela la cabeza, pero el universo de Lovecraft o el tono o la atmósfera, una cosa increíble y por supuesto que no era un escritor menor, era, nada, escribía pulps, pero bueno, si vemos cualquier cosa de terror cósmico está Lovecraft presente.
Sí, y también podríamos estaba nombrar a... pensando en Chandler, por ejemplo, que Bueno, arranca ni hablar, escribiendo. ni hablar. Ahí está, ahí tenés un buen ejemplo de lo que es uno de los padres de la literatura negra, del relato negro, que publica en Black Mask. Y no me acuerdo bien lo que le pagaron, pero fueron 2 pesos por esa historia. Y después tenés a Howard, el creador de Conan el Bárbaro, ¿no? Padre de la espada y brujería. También, todos salieron de ahí. Y fíjate vos hoy, te metés en cualquier canal de streaming y dentro de las series más vistas están las que tienen que ver con el crimen, con el relato criminal. Y eso es pulp. Y, Tal cual. y- y los grandes, nada, y los grandes personajes del pulp que terminan siendo los que generan los grandes personajes del cómic, que son el zorro, Doc Savage, la sombra, eh, bueno, el fantasma. Imagínate, no habría Batman sin el zorro. O sea, y hay un personaje anterior que es de los Penny Dreadful ingleses, que se llama Spring Hill Jack, que es nada, en un momento en Londres empieza a haber una psicosis porque la gente se encuentra a un tipo que está disfrazado de vampiro y que pega saltos de 2 metros y hasta lo que se supo asustaba a la gente nada más. Pero si vos ves la ilustración de este muchacho, es Batman. Bueno, estamos hablando, y esto es en la misma época de Jack el Destripador, Claro. 1880, 1870, en el West End de Londres, que eran estos barrios horribles, llenos de inmigrantes, hacinados, y bueno, y ahí tenés otro ejemplo más de cómo el pulp fue, digamos, sembrando lo que termina siendo la literatura popular de masas, imagínate, de eso a los superhéroes de DC Comics, Marvel, lo que vos quieras, a lo que es hoy lo que genera mayor ganancia en el cine de Hollywood, ¿no? Pero estaba pensando en cómo llega todo eso a vos, a Matías Castro Seilices en San Martín de los Andes, y te lleva a querer armar una revista con todas las características que tiene el Salvaje Sur. Vamos a poner un poco en contexto a la gente, por ahí muchos te conocen, por ahí otros no. En la revista Salvaje Sur trabajás géneros como el western, pero también trabajás noir. Hay inclusive sobre Japón feudal, una edición de cuentos sobre Japón feudal, Sí, gauchesca. Entonces, ¿cómo sí. llegas vos a eso? Bueno, mira, el proyecto empezó a partir de un pequeño fracaso, podríamos decirlo así, que fue, yo presenté una revista digital a un concurso muy, muy conocido de un banco que no existe más, que era el concurso Itaú. El concurso ese proponía que, bueno, una experiencia digital, de alguna manera, con sonidos, etcétera. Bueno, entonces yo lo que armé, a mí me encanta el western, o sea, ese es uno de mis géneros favoritos, junto con la gauchesca, y lo que armé fue lo que vendría a ser un prototipo de Salvaje Sur, que era una revista pulp digital donde interactuabas con los objetos que había y te iba contando una historia western. Y me llevó muchísimo laburo, tenía mucho trabajo a nivel gráfico, y tenía sonidos y bueno, y ambiente, y no pasó la segunda ronda, y me acuerdo que me recalenté, pero a un nivel, no, me calenté, me enojé mucho y les mandé un mail a ese nivel porque realmente me molestó, no porque para mí haya sido algo maravilloso lo que había hecho, sino porque llevaba mucho laburo y aparte yo venía siguiendo lo que se publicaba en el concurso. Bueno, a partir de ese fracaso, porque imagínate que me quedó todo ese material ahí y no sabía qué hacer con eso, dónde lo metía, dije, bueno, no, tengo que hacer algo en papel, porque para mí, si bien me había animado a ese concurso, para mí el papel era fundamental para lo que es un proyecto pulp. Y entonces empecé con la idea, dije, bueno, pero no voy a escribir cuentos míos nada más, voy a invitar a amigos de la zona, invité a narradores y narradoras que son de acá, de Neuquén bueno, y de la zona, de la Patagonia, y se sumaron y armé el número 1, pero la verdad sin ninguna idea de que esto pudiera llegar a funcionar como proyecto. O sea, fue un poco como para descargar la energía Sí, exacto, que es habías perfecto lo quedado que en la decís. línea de largada y no te dejaron correr, digamos. Toda la energía creativa que tenía
Y aparte agregué, o sea, yo trabajo de diseñador editorial, me gusta mucho la parte gráfica, me gusta mucho el rescate, el rescate de formatos, de tipografías y todo eso, y aproveché para hacer unos pequeños guiños, nada, y funcionó como objeto, porque al final es eso, es un artefacto literario lo que hago. Eso te quería decir. Cuando tuve por primera vez las ediciones de Salvaje Sur en las manos, pensaba un poco en el concepto este del pulp, que era leerlo y tirarlo, porque era muy barato, Sí, porque no era algo que la gente coleccionara. Pero sí. Salvaje Sur trasciende esa idea del pulp y yo lo veo eso como un objeto. O sea, yo quiero coleccionarla, quiero tenerlos todos, porque son Qué bueno. lindas, porque hay todo un sentido detrás de cada edición. Está buenísimo esto, y la verdad que da. Lo que pasa que, a ver, estamos haciendo un artefacto literario con una carga gráfica importante, y es un objeto anacrónico, porque es una imitación de las viejas. Es re loco, porque si me agarran los puristas del pulp, por ahí me matan, porque nosotros hacemos un montón de cosas, hoy hablamos un poco a la mañana de esto, hacemos un montón de cosas pensando en el pulp, pero con un nivel, y eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los artistas que eh, están laburando conmigo en cada número. Entonces tengo, a ver, cuando el escritor del pulp escribía rápido, a destajo, a tantos céntimos o tantos centavos la palabra. Bueno, había algunos que eran unos genios, como estos que nombramos antes, y había otros que no, que vivían de esto. Entonces escribían rápido, por ejemplo, un western hay que pensarlo, bueno, unos tipos van a robar un banco y el robo sale mal y los persigue el sheriff o el marshal. Bueno, listo, ahí tenés un cuento clásico, estructura clásica de pulp western. Nada, lo terminaban, se lo mandaban al ilustrador y el ilustrador sacaba un par de líneas para la carátula y ya tenías el texto. Bueno, acá el laburo ese no es así, y es al revés. Acá hay narradores increíbles porque la idea, parte de Salvaje Sur, fuimos agregando ideas al proyecto, ¿no? Es empezar a mostrar narradores de cada zona de la Argentina a otras zonas donde esos narradores o narradoras no se conocen. Lo primero era promocionar narradores de la Patagonia, fuera de la Patagonia, porque el gran problema que tenemos nosotros es la endogamia, digamos, literaria, ¿no? Al estar tan lejos y qué sé yo, se nos da la espalda, bueno, le damos la espalda al resto y nos leemos entre nosotros. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí no sirve, y parte de que la literatura patagónica no se lea fuera de la Patagonia tiene que ver justamente con esta endogamia. Entonces, o sea, fue demasiado ambicioso el proyecto, pero bueno, la gente se copó, los artistas se coparon. ¿Cómo haces para contactar a los escritores? Bueno, vos sos editor y trabajás en el mundo editorial, entonces supongo que por ahí puede venir la cosa, pero ¿cómo haces para llegar a escritores que ya no eran tus amigos y conocidos de Neuquén, sino que eran Claro, escritores de otros puntos del país? claro, sí, al principio era lo que decís, eran conocidos que me gustaban, como escribían, qué sé yo, y después se empezó a armar algo que es increíble dentro del proyecto, que es una especie de comunidad de tanto de los autores como los ilustradores que bancan la revista. Y entonces me empiezan a recomendar amigos. le- Primero les cuentan a sus amigos, che, mirá, salí en esta revista, mirá lo que hace este tipo que está completamente loco viviendo en el sur. Bueno, eh, y así se fue copando la gente y me empezaron a escribir y se armó esta comunidad hermosa, y la verdad que ahora te puedo decir que todos los meses tengo mucha gente que escribe proponiéndome publicar en la revista. Que eso es genial. Siempre que, o sea, a todos les acepto los textos, lo que pasa que ya nos estamos quedando atrás nosotros con el volumen, digamos, de lo que se puede publicar. Si fuéramos un equipo fijo, estaría fantástico y podría sacar unos 3 números por año, que es la idea siempre, más allá que venimos atrasados, sino muchos más. Y bueno, esta recomendación de recomendación hizo que se arme cierto staff permanente, que también es parte del proceso editorial, pero ese sería un poco
digamos, el material, cómo llega a la revista. Pasaba así en Tribu Lectora este tema que forma parte de la banda de sonido de Yojimbo, película del año 1961 del director japonés Akira Kurosawa. Esto de jugar con los géneros, vos hablabas de los puristas del pulp, y supongo que también habrá puristas del género. Los que leen Salvaje Sur, ¿quiénes son y cómo reciben esas mezclas que hacen? Claro, bueno, mirá, el primer número hicimos dejamos bastante abierta la puerta para que entre en el territorio el weird o el terror, y nos dimos cuenta que no funcionaba del todo. ¿Por qué no funcionaba del todo? Porque en este momento el lector que busca algo western o algo de gauchesca no lo encuentra fácilmente. En cuanto a la literatura, ¿no? Porque siempre en la historieta, por ejemplo, se puede ir atrás y buscar, no sé, por ejemplo, te tiro, Cabo Sabino en las ediciones de Columba. Y bueno, ahí lo tenés en historieta. Y si querés western también, tenés un montón de opciones. Pero si vas a la literatura, no encontrás. Sobre todo en Argentina. En España sí, hay algunas editoriales que se dedican a esto, a traducir los clásicos norteamericanos y qué sé yo, pero no hay. Y si vas a la gauchesca, te encontrás con eh, obras muy conectadas con el plano académico, que Claro. si bien yo las consumo, mm, nada, me falta lo otro, que es el condimento de aventuras y que es lo que hace que escribamos y que siempre contemos las mismas historias desde la Ilíada y Odisea hasta acá. Entonces, ahí es donde apuntamos nosotros. Ese es el lector de Salvaje Sur, que casualmente yo pensé que iba a ser de 40 para arriba. Obviamente tenemos un gran núcleo de lectores de 40 para arriba, entre los que se encuentran gente muy conocida del mundo de las letras que disfruta este tipo de cosas que se dejaron de hacer. Porque hay que decir la verdad, la literatura argentina canónica tiene mucho más que ver con la forma que con el contenido. Nosotros vamos por otro lado y resulta que, nada, me sorprende encontrar lectores jóvenes
no sé, por ejemplo, acá una escuela empezó a dar gauchesca, la introducción a la gauchesca dura, porque hay que ser realista, cuando tenés 15, 14, 16 años, el Martín Fierro puede resultar duro, la sextilla, ¿no? Bueno, antes de arrancar con Martín Fierro o con Dos Segundos Sombra o con algún otro clásico de la gauchesca, una profe se animó con la Salvaje Sur de Gauchos y me invitaron a charlar con los pibes y yo no podía creer. Yo pensé, bueno, nada, me voy a encontrar con un montón de pibes que me van a decir, sí, me aburrió, qué sé yo. Y resulta que no, que empiezan a darse cuenta de esto que pensamos nosotros, que es, che, loco, hay épica en la historia argentina. Y cómo puede ser que no tengamos esa épica en material audiovisual. Imagínate que sobre la batalla de Pavón no hay una sola película, y si hubiera ocurrido en Estados Unidos tendríamos, no sé, series, lo que se te ocurra. Entonces, recuperamos un poco la épica. Fíjate vos que los western incluso, nada, tenemos como un postulado teórico de que el western y la gauchesca se pueden contar de la misma manera. Lo mismo Claro. hicimos con la revista de Samuráis. Empezó por ahí, fue, che, si Kurosawa y no sé, si el western y los relatos de Samuráis están conectados y nosotros creemos que la gauchesca está conectada, ¿por qué no podemos contar cuentos de samuráis y ronins del Japón feudal como si fueran western o de gauchesca? Y eso fue lo que hicimos. Creo que salió bien, porque fue un número que se movió mucho y que hasta el día de hoy o sea, la gente lo consume y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, estoy contando una historia en el Japón feudal, en el camino de Hokkaido, ponele, pero la verdad que también podría estar contándolo en el camino del Alto Perú, en el litoral, y si querés lo saco los personajes, le saco las katanas o los facones y le pongo un colt y lo estoy contando en el camino a Oregón. O sea, Sí. ¿no? Me da la sensación de que el western, desconozco el Japón feudal, pero es un pendiente, pero el western se siente cómodo en la Patagonia. Cuando lo lees, es como que Ni no hablar. hay una sensación de extrañamiento. Es que, para empezar, la cantidad de historias que se repiten del espacio norteamericano al espacio argentino no te imaginas. Primero, Fiebre del Oro, por donde se te ocurra. Claro. Expansión, ¿no? Nosotros, después de las guerras civiles nuestras, nosotros nos expandimos hacia el sur, hacia el oeste también, pero digo, ¿no? Los pueblos originarios, la guerra contra los pueblos originarios, el culto al caballo. No sé, podemos estar La hablando toda la ganadería, tarde. sí, sí, La tenés. ganadería, Sarmiento, en el Facundo habla de el último de los mohicanos, y cuenta las coincidencias que hay entre los gauchos nuestros y decís, bueno, la novela fundante de la literatura gauchesca, eh, de alguna manera está conectada con una de las novelas fundantes de la literatura norteamericana y del western, ¿no? Entonces, nada, eso está unido. Y lo que empezó como un postulado teórico, que lo reforzamos con algunos cuentos, eh, siempre hay un guiño, un chiste, qué sé yo, hoy termina siendo recontra natural. Entonces, cuando le pido de hecho pasaba cuando les pedía western a los narradores y narradoras, me mandaban un cuento gauchesco. Y cuando estaban o sea, cuando los ingredientes de la gauchesca estaban muy presentes, yo prefería dejarlo para el número de gauchesca, y hay momentos en que no, que te encontrás con textos que decís, y esto, claro, ¿de qué es? ¿Es un western? ¿Es una novela, un cuento de aventuras o es gauchesco? Y bueno, está ahí, en el medio. Cada tanto nosotros tratamos de empujar un poco, si hay algún narrador que le interesa, che, ¿no te interesaría contar esto? Y la verdad que tenemos para hacer, no sé, 3, 4 números más tranquilamente de western. Pero bueno, la situación actual de cómo está el país y cómo está la industria editorial y todo, nos hizo pisar un poco el freno, porque si bien las ganas están y la energía está, nada, hay que ser muy cuidadoso cuando los proyectos son tan chiquitos como este, para no, nada, cuidarlos y,
Sí, que hay no que administrar desaparezca. un poco también la energía para que aguante el tiempo de crisis, ¿no? Exacto, sí, exacto. Por eso, bueno, ahora estamos por sacar un número nuevo, que es de Gauchesca, que debería haber salido el año pasado, pero bueno, la verdad que este tiempo que nos llevó entender y que se muevan los otros números y todo lo demás, hizo que este número crezca y la verdad que estamos muy contentos porque es un numerazo. Y lo otro importante es que, digamos, hoy en día alguien pregunta, che, ¿quién está haciendo Gauchesca hoy? Y nada, vamos a sacar un segundo número, con escritores de todo el país aparte. O sea, hay patagónicos, hay del norte, de Buenos Aires, del litoral, eh, y eso es genial porque circulan los nombres, más allá del canon, digamos, o de un país que sigue siendo unitario y que solamente pareciera que importara lo que se publica en Buenos Aires. Salvaje Sur hablamos un poco de esto, ¿no? Es un artefacto literario que además es muy visual, o sea, la parte visual se ve que tiene tanto trabajo como la parte literaria. En épocas donde en segundos tenés una ilustración de lo que quieras con inteligencia artificial, Salvaje Sur apuesta a la ilustración humana, digamos. Sí, Y además hay un trabajo que a mí me encantó, el trabajo de la publicidad que hay dentro de la revista, porque también parece un género, todo un género literario sí, lo que está haces bueno. con la publicidad. Ah, Por ejemplo, en buenísima el la Noir pregunta. me reía mucho porque Sí, con Piedras Maltés creo que era, sí, vendían diversos objetos en sí, piedra con la imagen del halcón, ahí como guiño a la novela. sí. Eh, bueno, la de la hamburguesa de Pulp Fiction también me Qué reí bueno, mucho. qué bueno que lo viste. Bueno, sí, tiene que ver con el humor también. A mí me encanta el humor. De hecho, uno de los primeros proyectos que arranqué acá en la Patagonia, cuando me mudé a la Patagonia, fue un fanzine que era de literatura y humor. Entonces trato de meter de vez en cuando algún guiño y el guiño me, me sale en lo que son los espacios publicitarios. Hay mucho laburo de recuperación en algunos números, por ejemplo, en el de los de Gauchesca, todos los objetos y servicios que se venden y se publicitan son de la época, algunos con las publicidades originales y hay otros que se recrean. Por ejemplo, el vino más famoso de la historia en Argentina en la campaña, durante la campaña, era el vino Carlón, que era de Benicarló de España, y resulta que yo encontré algunas publicidades en España, pero ninguna acá en Argentina, gráfica, ¿no? Así que lo que hicimos fue recrear una especie de híbrido entre las publicidades esas de la época, de la misma época, que salían en España, con un poco de imaginación y de, bueno, de la tipografía que se usaba acá, y recreamos la publicidad del vino Carlón. Y después hay otros como, por ejemplo, no sé, los fósforos que se fumaban acá o, o- o los armados que se fumaban acá, más allá de que los gauchos armaban el pucho, bueno, había habanitos y toscanos que se consumían. Por ahí lo Claro. consumía la gente un poco más acomodada, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es recuperar esa identidad gráfica que hace que cuando vos abras Salvaje Sur, estés ante un artefacto literario que de alguna manera te va haciendo entrar en esas historias que todavía no empezaste a leer. Y si lees esas historias, te vas a encontrar con guiños dentro de las publicidades como los que vos comentabas en el número Noir, que era pequeños guiños grandes novelas de la literatura negra o autores de la literatura negra o a cuestiones modernas dentro de la literatura negra, como puede ser la marca esta de hamburguesas que usa Tarantino bueno, y que usó Tarantino en su película que se llama Pulp Fiction, pero se iba a llamar Black Mask, hasta que los Claro. productores le dijeron, no, mira, nadie va a entender la referencia, Es cambialo. muy nerd, Kentin le dijeron, no, no. Bueno, por eso te agradezco que hayas visto todas estas cosas, porque al final de todo es una revista que está un poco, tiene mucha carga nerd, mucha carga de gente que ama estos géneros, y yo sé que el lector lo agradece mucho cuando encuentra el guiño,
y después sé que lo va a buscar también. Eso por un lado, lo de lo gráfico en cuanto a las publicidades. Y después tengo estos ilustradores que son unos capos, que son Diego Fiorucci, Javi Matano, después se agregó Mar Hirsig y ahora se agregó Manuel Pérez, que son unos monstruos y que están laburando como se laburaba el pulp hace 50, 60, 70 y 80 años, que es leer todos los textos, pensar cuál es la imagen que mejor puede iluminar el texto sin spoilear, ¿no? Sin contar Tal el cual. final. Por eso tampoco sería lo más fácil, digamos. La mejor escena en estos textos, como dice Cortázar, que te ganan por knockout, es el knockout, el mismo momento donde el contrincante cae. Bueno, acá no, acá hacemos todo un Tenés que laburito guardarte para, algo. hay que guardarse algo porque si no adelantás todo. Pero la idea es que esté cuidada al máximo y se hace con un amor bárbaro. Y los chicos, los ilustradores son nada, les debo realmente que la revista funcione porque el apartado gráfico es inmejorable. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Una cosa que nos encanta como tribu lectora es escuchar recomendaciones. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es lo más salvaje sur que vos ves en la literatura o en el audiovisual? Digamos, mientras yo pensaba en la entrevista, pensaba en cosas medias relacionadas con el western, por ahí son como muy obvias, pero pensaba cómo El Mandaloriano fue un éxito Ni y hablar. te pones a pensar, es eso, es Clint Eastwood Sí, con... sí, eh, está pero ¿qué es lo que buenísimo. vos ves como escritor de este tipo de géneros y también como editor de la revista? Mirá, justo estoy repasando a Cormac McCarthy, te lo comentaba, y Meridiano de Sangre es una obra increíble que se la recomiendo a todo el mundo. Más western que eso no puedes encontrar. Más allá de la carga de la violencia, pero que bueno, eso es sello del autor. Claro. Eh, pero en cuanto al audiovisual, no puedo dejar de recomendar a un tipo que es escritor, que es guionista, que es Taylor Sheridan. Taylor Sheridan hoy en día para mí es un referente. De hecho, trato de estudiar lo que hace en pantalla porque es un contador de historias como uno de como los Rapsodas, digamos, contando las aventuras de Odiseo. Hoy lo tenemos a Taylor Sheridan con el formato cine o serie contándonos esas mismas historias, que es el creador de Yellowstone y de las series que está armando a partir de este universo. Y 1883 es una maravilla no solo para el amante del western, sino para cualquiera que quiere que le cuenten una buena historia. 1883, 1923, Yellowstone y las películas de Taylor Sheridan son increíbles. Wind River, Hell or High Water, la verdad que el tipo ese, yo me saco el sombrero. Imagínate que era un actor de reparto que se estaba quedando sin laburo y dijo, no, me voy a sentar a escribir historias y estuvo 2 años estudiando qué podía contar y ahora es este tipo que es un showrunner y aparte con un nivel, o sea, realmente el tipo sabe contar historias. Esa sería una recomendación desde lo visual. Para los que tienen Netflix, Godless es una maravilla, es una maravilla la serie Godless, llena de guiños a la literatura norteamericana clásica. O sea, se vendió como western feminista y resulta que es mucho más que eso. Y bueno, y en literatura me estoy quedando corto, ¿eh? Recomiendo Cabo Sabino, que es una historieta increíble de Casalla, que estuvo casi 60 años haciéndola, y al que le gusta la gauchesca, lo de Cabo Sabino es maravilloso. Y creo que con eso estamos, porque si Y no. te faltó recomendar el octavo tomo de Salvaje Sur, que Ah, sale ahora, en mayo. sale ahora en mayo, sí. En mayo estarían ya los números. Sacamos una preventa que nos fue bien y sale el nuevo número de Salvaje Sur le pusimos lomo ahora,
porque había gente que nos decía eso. Nos vamos de la grapa, digamos, más pulp y nos acercamos un poco al objeto libro. Y bueno, y sale este número de gauchesca, de gauchos y bandoleros, con unos narradores y unas narradoras increíbles. La verdad que estoy muy contento hacia dónde va el proyecto. Si no se cae el mundo, vamos a seguir en la línea Pulp y haciendo estos números. El próximo número va a ser de Espacio y Brujería. Ahí hacemos un pequeño clic. Nos vamos también Me anoto en ese también. Sí, bueno, también lo venimos laburando hace un montón y no hay nada de eso en Argentina publicado, y nos alejamos un poco del fantasy, nos vamos más a los cuerpos semidesnudos y a la mugre por ese lado va, digamos, no tanto Tolkien, sino más Howard, porque bueno, hacemos pulp y ese será el próximo número y después vamos a seguir con western y con los que nos gusta, pero bueno, ese sería el derrotero de acá para lo que viene. Para la gente que está en Argentina, porque para los que estamos afuera o nos vamos a Argentina o tenemos que esperar, no sé, que alguien venga y nos traiga, pero para los que están en Argentina y tienen la suerte de estar allá, ¿cómo consiguen Salvaje Sur? Mira, venta directa, si se comunican con el perfil de la revista en Instagram, que en este momento tenemos todo centralizado ahí, que es Revista Salvaje Sur, es fácil de encontrar. Y si no, hay varias comiquerías a lo largo del país y librerías, que sería un lío nombrártelas porque me voy a olvidar. No, pero por ahí la gente ya sabiendo esto te pregunta por Instagram y vos le decís, si estás en tal lado. Exactamente. Sí, exactamente. Lo mejor es que se conecten conmigo. Y en cuanto a la gente que vive en los países limítrofes y que nos está pidiendo la revista, vamos a encontrar en algún momento alguna forma de hacerla llegar. En este momento no lo hacemos de forma digital, justamente por el culto al papel y todo lo que tiene que ver con eso y con el género y con los subgéneros. Pero en algún momento le vamos a encontrar la vuelta. Bueno, Matías, un gustazo tenerte en la tribu lectora, compartiéndonos tu experiencia. Nos faltó hablar un montón, incluso sobre tu trabajo como escritor. Lo pueden leer a Matías en la revista, lo pueden leer porque él también publica sus cuentos ahí, así que el primero que escuchamos, La Chinita, que es parte de, si no me equivoco, el 4º volumen, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es de Matías, bueno. A quien acaban de escuchar. Así que 1.000.000 de gracias, Matías. No, gracias a vos, Vane. Gracias por el espacio y gracias por promocionar algo hecho honestamente, con pasión y que tiene alrededor de 80 artistas en total participando. Así que en nombre de todos ellos te lo recontra agradezco. Y un saludo a todos los que están. Dale, otro para vos. Nos despedimos así de este episodio, el número 14 de Tribu Lectora, un episodio distinto en el que compartimos una entrevista con Matías Castro Sailices, creador, editor de la revista Salvaje Sur, editada en Argentina, en la Patagonia Argentina. Queremos invitarlos a que se sumen a nuestro club de lectura. La próxima semana, el día miércoles, tendremos el encuentro en el que vamos a conversar sobre el libro Mañana y Tarde del último Premio Nobel de Literatura, John Fosse. Y también los invitamos a prepararse para la lectura del mes de mayo, que será La segunda venida de Hilda Bustamante de Salomé Esper, escritora argentina ella. Y de esta manera, con esta invitación, nos despedimos y los esperamos la próxima. Hasta luego.
Tribu Lectora,